querido amigo, querido hermano. Hoy quiero darte un saludo fraternal de parte de la Iglesia Adventista Central Oeste de Barquisimeto, Venezuela. Hoy quiero decirte que nunca es tarde para comenzar de nuevo con Dios, tal como Él nos dice en una de sus promesas bíblicas que podemos encontrar en Isaías 40:31, que dice así: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No olvides que un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo. Con estas palabras quiero darte la bienvenida y espero que su palabra sea de regocijo para ti. A Dios sea gloria
Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento doy pues suyo soy, ganó mi corazón. Por donde quiera miro lo puedo contemplar, y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Muy bien, llegó el espacio de la oración. Les invito, así como están, reverentemente oremos. Gracias, Padre de amor, por tantos cuidados y por tantas bendiciones. Te pedimos, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia. Pasa tu mano sanadora sobre ellos. Y te pedimos, Señor, que nos proveas de todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por estar con nosotros hasta ahora. Y te pedimos entendimiento, danos sabiduría, danos luz para poder entender qué es lo que tienes que decirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
confianza eres tú, mi paciencia eres tú, y en ti, Señor, encuentro plenitud de toda gracia. Hecho toda mi ansiedad, mi desvelo y mi inquietud sobre ti, Señor, y encuentro plenitud de toda gracia. Y es que solo en ti hallo mi paz, solo tú, Señor, sabes cuidarme en toda mi vida, en todo lugar. Solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu perfección. Gloria a Dios, eres real. Cada día estás conmigo en mi caminar y haces livianos mis pies cansados. Tú me has dicho que estarás junto a mí desde ahora hasta la eternidad, y he visto que es verdad, siempre a mi lado estás. Y es que solo en ti hallo mi paz, solo tú, Señor, sabes cuidarme en toda mi vida, en todo lugar. Solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu perfección. Es que solo en ti hallo mi paz, solo tú, Señor, sabes cuidarme en toda mi vida, en todo lugar. Solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu Un gusto estar con ustedes una vez más. Espero que hayan tenido un lindo día
y espero que hayan disfrutado de familia en este día. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder disfrutar el tiempo de una boda. Tuvimos una linda ceremonia esta tarde y pudimos tener, para gloria de Dios, una linda boda de preciosos hermanos de nuestra iglesia anterior. Hermanos, algo precioso que Dios nos ha dado, que Dios nos ha prestado, son nuestras familias. Yo sé que los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, y esos tiempos hoy Dios requiere que tú y yo podamos trabajar con ellos, podamos trabajar con nuestras familias y que podamos poder llevarlas cada día a los caminos de Jesús. Pero tú dirás, pastor, yo he hecho lo mejor. Yo he orado por mis hijos, les he dado testimonio, he compartido con ellos la palabra desde niños. Pero hermanos, recuerden, la promesa es que Él salvará a nuestros hijos. Esa es la promesa del Señor. Y quiero leer del libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Libro de Malaquías 4:6, mi familia dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Para este último tiempo, el Espíritu Santo será derramado de manera copiosa en nuestras familias y en especial en nuestros hijos. Y dice que habrá ese milagro, hermanos, habrá ese milagro de que nuestros hijos llegarán a volver sus corazones hacia los padres, hacia el Señor y hacia la iglesia también. Yo le doy gracias a Dios porque hemos visto muchos milagros, hermanos. Hace unos, que sería 2 meses, al comienzo de la pandemia aquí en Estados Unidos, en nuestra iglesia en Dallas, predicando así por línea, uno de nuestros jóvenes me llamó y me dice, pastor, nací en un hogar cristiano adventista en México, mi padre es líder de iglesia, y yo al venir a este país, tristemente, tomé caminos equivocados. Y en esos caminos equivocados, Dios solo me pudo guiar para volver ahora a los caminos de Jesús. Y me dice, pastor, yo quiero en estos momentos tomar la decisión del bautismo. Hermanos, qué bendición tan grande haber podido platicar con este joven y haberle podido bautizar una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es solamente ese único milagro. He visto otros milagros, hermanos, en el cual el Espíritu Santo está obrando para que los corazones de los hijos se vuelvan hacia los padres y los corazones de los padres hacia los hijos. Así que, querido amigo, querido hermano, yo no sé dónde están tus hijos. El Señor Jesús sabe dónde están ellos. Jesús los ama como tú los amas también. Y Jesús está dispuesto para poder, una vez más, enviar de su Espíritu Santo para que ellos vuelvan a los caminos de Dios. Solo sigue orando. Sigue confiando en las promesas del Señor que Él salvará a sus hijos. Y a su tiempo, ellos volverán. Muy bien, mis amigos, abran sus Biblias, su teléfono, su tableta, por favor, allí en el primer capítulo y primer versículo del libro del Apocalipsis. Por favor, vamos con confianza. Si es la primera vez, amén. Si es la segunda, la tercera, o si es muchas veces, quizás algunas de estas cosas van a ser repeticiones para ti. Pero recuerde que en la repetición está el aprendizaje. El libro de Apocalipsis comienza con la primera palabra, la primera línea, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación del Apocalipsis. Ahora usted dirá, pastor, ¿por qué estudiar las profecías? ¿Por qué? ¿Qué beneficio hay para mí estudiar las profecías? Hermanos queridos, vamos a ver por lo menos 4 razones por qué estudiar las profecías. Número 1, estudiamos las profecías porque tienen su origen en Dios. La fuente de cada profecía está en Dios mismo. Mira lo que dice Isaías 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Hermanos queridos, el único que conoce el fin desde el principio es Dios.
Toda profecía tiene su fuente y su origen en Dios. Ahora estudiamos las profecías porque son una guía divina. Dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo pierde su dirección, su destino. Sin profecía también podríamos decir sin visión. El pueblo no sabe a dónde va, de dónde viene y hacia dónde va. Es importante estudiar las profecías porque son esa guía divina que nos llevan como pueblo hacia la dirección de la Canaán celestial. Ahora estudiamos las profecías porque son revelación divina. El libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. No hará nada el Señor sin que revele primeramente sus designios, sus secretos a sus siervos, los profetas. Un ejemplo. En Génesis encontramos que antes que viniera el diluvio, vivió Matusalén. ¿Sabe qué significa el nombre Matusalén? El día en que muera, vendrá un diluvio. Por donde Matusalén caminaba, decía que cuando él muera, vendría un diluvio. Y así fue, murió Matusalén y luego vino Noé y el diluvio llegó. Hermanos, 700 años antes que Jesús naciera, ya Isaías lo había dicho. Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Malaquías capítulo 5 dice que este niño, este Mesías, este Salvador, nacería en Belén, Éfrata pequeña. Todo está allí profetizado. No hace nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora, hermanos, las profecías nos dan seguridad. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20. Mientras ellos salían en esa mañana, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero también dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat salió ese día a la batalla en el nombre del Señor, creyendo en el Señor, pero no solamente creyendo en Dios, creyendo en los profetas también. Si tú y yo, hermanos, creemos en los profetas, vamos a ser prosperados y tenemos seguridad para este tiempo del fin. Ahora, ¿de qué manera puedo acercarme al estudio de las profecías? Tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis, tenemos que tener precaución. Cada persona que enseña estos libros de Daniel o el Apocalipsis, tenemos que mirar qué método está usando. Hay 4 métodos comunes. Los 4 métodos principales son el método preterista, futurista, historicista fue el primer método. ¿Sí? El método historicista fue el que usaron los profetas, fue el que usó el Señor Jesús. Pero luego vino la Edad Media con la Contrarreforma y pusieron un método preterista y un método futurista. Brevemente, esto es breve. El método preterista, que todos los eventos del Apocalipsis solo fueron para la iglesia cristiana en el siglo I, que todo está en el pasado. Preterista es pasado. Futurista es lo contrario, que todos los eventos del libro del Apocalipsis están relacionados al futuro, que no son relevantes para nosotros hoy, sino que son relevantes para el tiempo del fin. Para los futuristas, el anticristo no ha venido. Para los futuristas, la iglesia no pasará por la gran tribulación, la iglesia será raptada. Eso es lo que los dispensacionalistas están enseñando. Hay que tener cuidado con esas interpretaciones. Y ahora el método historicista, que los eventos van con el curso de la historia y que va desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo del fin. Hermano Daniel, por ejemplo, un ejemplo. Daniel era desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin. Daniel mismo, cuando Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor, él le dice: tú eres esa cabeza de oro, desde el tiempo de Daniel, Babilonia. Y luego dice: pero después de ti se levantará otro reino, y después de ese reino, otro reino, hasta que venga la roca,
que representa a Cristo Jesús. ¿Sí ven, hermano? Ese es el método historicista que va con el transcurso de la historia. Jesús en un momento se refirió a la abominación asoladora de la cual habló el profeta Daniel. Jesús usó el método historicista también. Hermanos, los grandes reformadores, estudiosos de la palabra de Dios, como Martín Lutero, Wycliffe, Zwinglio y otros más, estaban de acuerdo con el método historicista. Ese es el método con el cual mi iglesia y este servidor nos acercamos a las interpretaciones de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y queda un último método que se le llama idealista. Este método idealista dice que todo es simbólico, todo, que no tiene nada que ver con el tiempo de la aplicación literal ni histórica. Que esto es un conflicto entre el bien y el mal y que no tienen por qué preocuparse. Hermanos, tengamos cuidado y que podamos estudiar las profecías a través del método historicista. Vamos a Apocalipsis. Hermanos, la misma palabra primera se llama el libro de Apocalipsis. ¿Sabe que ahí es una palabra griega? Sí, ya usted está aprendiendo una palabra griega. Hay muchas palabras griegas en el Nuevo Testamento. Decápolis, 10 ciudades. Deca, 10, polis, 10. Sí, son palabras griegas. Apocalipsis es una palabra griega que significa, ¿qué, hermanos? Revelación. Eso significa Apocalipsis, revelación. Por eso en inglés se le llama The Book of Revelation. Sí, el libro de las revelaciones, porque esa es la traducción de la palabra Apocalipsis. Algunos tenemos miedo cuando escuchamos la palabra Apocalipsis. Sí, no, cuidado, eso no está interpretado, de eso no sabemos nada. Hermanos, el libro del Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa quitar el velo. Y quitar en el lenguaje profético significa descubrir el velo del futuro. Correr el velo para poder ver las cosas del futuro. Hermanos, alguien me dijo en una ocasión, pastor, el libro de Apocalipsis está sellado. No, pastor, el libro de Apocalipsis, tengo temor estudiarlo por las bestias, los dragones. Le digo, hermano, el libro del Apocalipsis no está sellado. Mira la orden del ángel a Juan. En Apocalipsis 22:10, tú lo puedes leer, mi amigo. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. No es un libro sellado, es un libro revelado. No es un libro solamente de bestias, de dragones, sino es el libro del Cordero de Dios que quita el pecado. Hay que resaltar al Cordero. Allí está, hermanos, y lo vamos a ver a partir de esta noche y en esta noche, como el Apocalipsis es la revelación de Jesús, de nuestro Salvador. Ahora, hay una bendición especial. Oh, mi amigo, cuando tú y yo abrimos el libro del Apocalipsis, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. Bienaventurado. Hermanos, ¿ustedes recuerdan las bienaventuranzas de San Mateo capítulo 5? Esas bienaventuranzas han sido de bendición para mi vida. Yo creo que para ti también. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hermanos, en Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas, 7 bendiciones para tu vida. Hermano, brevemente, a mí me encantan las bienaventuranzas del Apocalipsis. Mire, primera bienaventuranza, la que leímos ahorita, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Segunda bienaventuranza, Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 16:15. La cuarta es bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Qué linda bienaventuranza. Está en Apocalipsis 19:9. Hermanos, qué lindo que pudiéramos aprendernos estas bienaventuranzas. La quinta bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La sexta. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Y la última bienaventuranza en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hermanos, ¿saben?
yo le doy gracias a Dios porque de hace un tiempo que empecé a estudiar más el libro del Apocalipsis, encontré bendición para mi vida. Sí, hermanos, me he encontrado con ese Cordero de Dios, esa bendición especial que el Cordero ha traído a mi vida a través del libro del Apocalipsis. Pero antes de ello, quiero que si están conmigo en sus Biblias, por favor, yo quiero que miremos ahora cómo aparece esa revelación de Jesucristo a Juan. Este texto no lo tengo acá, pero quiero leerlo de mi Biblia en estos momentos. Si usted tiene su Biblia allí, por favor, miren conmigo. Después de decir del versículo 3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Entonces ahora aparece quién es el autor del libro y cómo es que se dirige a su iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hermanos, como una carta que Pablo escribía. ¿Recuerda las cartas de Pablo? Gracia y paz a vosotros. Le saluda su hermano el apóstol Pablo, el siervo del Señor. Así como Pablo se dirigía a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica, Juan va a escribir este libro inspirado por el Espíritu Santo para las iglesias que estaban en Asia Menor. Y dice una vez más, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. De aquí está la Trinidad. Yo quiero que miren bien la Trinidad, hermanos, porque tenemos que tener cuidado. Hay algunos que pueden estar por allí diciendo que no existe la Trinidad en la Biblia. Sí existe, mis hermanos. Y aquí está claramente en Apocalipsis 1, 4 y 5. Dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, el Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a sus amadas iglesias en Asia escribiendo un saludo trinitario. Eso fortalecía la fe de estos primeros cristianos. Déjenme decirles, hermanos, que Juan al escribir este libro del Apocalipsis lo está haciendo para fortalecer la fe de los cristianos del primer siglo. Ellos estaban pasando persecución, estaban pasando pruebas, estaban siendo atacados por el Imperio Romano, pero tristemente también estaba habiendo apostasía dentro de algunas de sus iglesias. Y Juan les dice, mira, el saludo es del Padre, del Hijo y es del Espíritu Santo. Y miren luego lo que le dice en el versículo 7. Yo sé que algunos están muriendo. Yo sé que algunos están siendo perseguidos. Pero mira lo que dice el 7. He aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan quiere fortalecer la fe de estos cristianos. Y él les dice, ¿saben? Él viene con las nubes. Eso ya lo sabían ellos. Eso fortalecía la fe, porque ya Mateo capítulo 24, versículo 30, decía que Jesús vendría en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Eso iba a fortalecer la fe, como también yo no sé qué prueba tú estás pasando, mi hermano. Yo no sé qué prueba estás pasando, mi amigo, pero el Apocalipsis te fortalece en esa fe. Te fortalece en la creencia importante de la segunda venida. Cuando yo leía y cuando encuentro estas bendiciones para mi vida, fortalece mi fe en Jesús. Aquí dice, viene con las nubes. El Señor Jesús vendrá. Y luego dice, y todo ojo le verá. No será una venida en secreto. Y eso fue lo que los ángeles le dijeron a los varones galileos cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo desde el monte de los olivos. Los ángeles le dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo lo habéis de ver cuando venga por segunda vez. Será una venida audible, visible y audible también. Y luego le dice, y va a haber una resurrección especial, una resurrección parcial de aquellos que tristemente atravesaron el cuerpo de Jesús, serán resucitados para ver a Jesús venir con poder y gloria. Y entonces Juan sigue saludándoles y llega al versículo 9. En el versículo 9, como toda carta,
como todo libro de la Biblia, tiene un autor, ¿sí? Y aquí el autor una vez más lo confirma. El versículo 4 dijo Juan a las 7 iglesias. Y en el versículo 9, Juan, vuestro hermano. Ahora, Juan. Porque hay gente que todavía duda de que Juan, el discípulo amado. No fue Juan el Bautista, él ya había muerto. No había sido Juan Marcos, porque no hay ninguna relación entre el libro de Marcos con el libro de Juan. Nos queda uno solo. Juan estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué, hermanos? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hermanos queridos, Juan es el último de los discípulos en morir. Él se había mantenido fiel al Señor. Desde allí de Éfeso, que él era el pastor de la iglesia de Éfeso, él conocía las iglesias a las cuales iba a dirigir estas cartas. Y él desde allí va a enviar este mensaje para reanimar a los hermanos. Pero él les dice, ¿sabe? Por causa de mi fe en Jesús, por causa de la predicación de la palabra, yo fui enviado a la isla de Patmos. ¿Cómo fue que Juan llegó a la isla de Patmos? Hay varios también comentarios en cuanto a eso. Pero déjeme decirle, hermanos, que Juan se mantuvo fiel al Señor en medio de la adoración a los emperadores. El discípulo amado. Él es el autor del Evangelio de Juan y del libro del Apocalipsis. Hermanos queridos, no tengamos temor de decir que es Juan el discípulo amado. Hay algunas personas que están dudando que él escribió el libro de Apocalipsis. Dicen que fue una comunidad juanina y otras cosas más. No, hermanos, el autor es el discípulo amado. Y dice Juan, vuestro hermano, copartícipe, ya les dije de las pruebas que estaban pasando los primeros cristianos. Él dice, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Domiciano era el emperador de ese tiempo. Y Domiciano había mandado hacer estatuas en diferentes lugares y claro, en la ciudad de Éfeso también, junto con la diosa Diana. Pero Juan se mantuvo firme en su fe. En ningún momento se inclinó para adorar a ningún señor, porque a los emperadores le llamaban Señor, Curios. Para él el único Señor era Cristo Jesús. Y entonces mandaron a traer a Juan, y cuenta la historia, que prepararon un recipiente bien grande con aceite hirviendo. Y allí dieron la orden de que Juan fuera introducido. Pero al ver que cuando metieron a Juan no se quemaba, sino que él estaba tranquilo allí dentro de ese recipiente, lo mandaron a sacar y entonces lo desterraron a la isla de Patmos. Patmos podía ser hoy como Alcatraz. ¿Se acuerda aquella isla por el lado de San Francisco? La orden de que Juan fuera introducido. Pero al ver que cuando metieron a Juan no se quemaba, sino que él estaba tranquilo allí dentro de ese recipiente, lo mandaron a sacar y entonces lo desterraron a la isla de Patmos. Patmos podía ser hoy como Alcatraz. ¿Se acuerda aquella isla por el lado de San Francisco? Alcatraz, donde iban los prisioneros, los que se negaban a adorar al emperador, los que por alguna razón no seguían los mandatos de Roma, los mandaban a la isla de Patmos. Ahora, yo no sé qué Patmos tú estás pasando, mi querido hermano. Yo no sé qué prueba estés pasando. Prueba de familia, prueba de salud o de trabajo. Pero déjeme decirle que sin Patmos no hay revelación. Fue allí en Patmos que llegó la revelación del Apocalipsis. Fue allí en Patmos, como vamos a ver ahora, que Jesús se le reveló a Juan. Y en ese Patmos que tú estés pasando, en esa prueba, en esa tribulación que tú estés pasando, va a venir revelación de Jesús. A través del Espíritu Santo, Jesús te va a sostener para que tú salgas victorioso como fue Juan. Así que Juan fue llevado a la isla de Patmos por orden de Domiciano, pero el emperador Nerva lo mandó a traer de vuelta a la ciudad de Éfeso. La isla de Patmos hoy es esto. La isla de Patmos tiene un área de 7 millas de largo por 4 de ancho. Está situada en el mar Egeo a unas 50 millas de la costa de Asia Menor. Desde Éfeso hacia Patmos son 50 millas. Y hay ciertas casas allí. Es un lugar muy desértico, árido, y en antigüedades
se tenían minas donde los que estaban desterrados tenían que trabajar. Y allí Juan recibió el Apocalipsis en el año 96 después de Cristo, estando prisionero en la isla de Patmos. Ahora, muerte de los discípulos. Usted se preguntará, y Nerva lo mandó a traer a Éfeso, ¿y cómo murió Juan? Vamos a ver cómo murieron los discípulos. Año 34, el primer mártir fue Esteban. Esteban muere, ¿qué? Apedreado. Año 40 después de Cristo, Tomás es atravesado por lanzas. El año 44, Santiago es decapitado. En el año 52, Felipe es colgado. En el año 52 también Santiago es apaleado. En el año 59, Bartolomé muere desollado vivo. En el año 60, Simón es crucificado. En el año 60 también Mateo es hachado. En el año 67, hermano, por orden de Nerón, Pedro es crucificado cabeza abajo. En el año 67 también Nerón ordena decapitar al apóstol Pablo. En el año 72, Tadeo es muerto a flechazos. En el año 73, Bernabé es apedreado. En el año 74, Andrés es crucificado. Y en el año 100, Juan, el autor del Apocalipsis, muere de muerte natural. Así fue. Esos siervos de Dios murieron predicando el Evangelio en el primer siglo de la era cristiana. Allí está Juan, en la isla de Patmos. Quiero otra vez, otro texto que no pude escribir en mi pantalla. Dios le ilumina a uno, hermanos, y a eso estamos allí para que el Espíritu nos guíe. Pero mire lo que dice Apocalipsis 1:10. Está en la isla de Patmos, alrededor del año 96 después de Cristo. Y dice, versículo 10, yo estaba en el Espíritu. El original es, yo estaba en visión en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en visión en el día del Señor. Hermanos, eso es importante entender. Día del Señor. Otra palabra griega es kuriake gemera. Día del Señor, con mayúscula. ¿Y cuál es el día del Señor? Marcos capítulo 2, versículo 27. Es otro estudio, pero quiero darle allí, mi amigo, mi amiga, algo para que tú puedas tener, para meditar en esta noche cuál es el día del Señor. Marcos 2, 27. También les dijo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del sábado. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, es el Señor del sábado. Y si Él es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. Claramente, hermanos. Muchos escritores ya han descubierto que Juan estaba en un día especial, en el día del Señor. Isaías 58, 13 y 14 también nos dice que ese es el día del Señor. El Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 nos habla también de ese día del Señor. ¿Y Juan está allí? Miren conmigo otra vez Apocalipsis 1:10. Yo estaba en visión en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esa voz sonó familiar para Juan. Sonó familiar. Y que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Juan escribe en un libro, eso es importante, es un solo libro. No es que eran 7 cartas diferentes, no. Un solo libro, una sola carta. Escribe en ese libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y luego dice que Juan, que escuchó esa voz, se volvió y de repente recibió esa visión delante de él. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Miren la figura. Primero, él escuchó la voz como una voz de trompeta. Y luego, y esa voz decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Juan se voltea. Y cuando él voltea, dice, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies
semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan primero se sorprende, pero él ve que es Jesús. Jesús que está caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús que tiene en su mano derecha 7 estrellas. Jesús que tiene una vestidura sacerdotal. Juan quedó sorprendido. Wow, es Jesús. Hermano, yo quiero decirte en esta hora que el Apocalipsis es la revelación de Jesús. Hermanos, el Apocalipsis es el 5º evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan es el ministerio de Jesús en esta tierra hasta cuando Él ascendió al cielo. Pero el libro del Apocalipsis y Hebreos nos habla de ahora del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Juan recibe una visión que Jesús está en el santuario ministrando en medio de estos candeleros. Y esos candeleros tienen un símbolo y las estrellas también. Quisiera tener tiempo, hermanos, para entrar y profundizar más este tema, porque el Apocalipsis es esa revelación de Jesús. Hermanos queridos, por favor, yo sé que hay personas que predican el Apocalipsis de una manera alarmante, de una manera ya que se vino el mundo y se acabó, y si tú no hiciste tu parte, entonces te perderás. Hermanos queridos, el Apocalipsis es esa certeza de que Jesús está con nosotros, caminando en medio de su iglesia, ayudándonos en nuestras necesidades, en nuestras pruebas. No estamos solos. Esa es la certeza del Apocalipsis, mi hermano. Y mira lo que dice Apocalipsis 1:20. ¿Qué simbolizan los candeleros y qué simbolizan las estrellas? Eso es importante, hermanos. El Apocalipsis es un libro de símbolos. Y vamos a ir viendo en estas noches cómo tratar de identificar algunos de estos símbolos. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, no son ángeles literales, son ángeles simbólicos, son los líderes de cada iglesia. Porque cuando Juan escribe a la iglesia de Éfeso, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego él dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al líder, al pastor, al encargado de esa iglesia. Así que los que tienen sus manos son sus líderes. Y yo le doy gloria a Dios, porque Jesús es mi buen pastor, es mi líder máximo. Y Él cuida no solamente por mí, sino por cada predicador de la palabra de Dios. Y luego dice: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 7 iglesias. Hermanos, ya vamos a ver que cada iglesia está representada por uno de esos candeleros. Y Jesús viene caminando en medio de esas iglesias. Hermanos, ¿sabe que las iglesias son apreciadas delante de los ojos de Dios? Son la niña de sus ojos. Cuidado con atacar a la iglesia. Cuidado con criticar a la iglesia. Por favor, mi hermano, mi amigo. Sí, con muchos defectos, con muchas dificultades o con muchas cosas que pueda pasar en alguna iglesia, es lo más precioso delante de Dios. Y Jesús está caminando en medio de su iglesia. Jesús está cuidando de su iglesia. Esta iglesia fue fundada en Él. Él es la roca. Él la fundó y Él la cuidará hasta que salga victoriosa al tiempo del fin. Y Juan eso lo fortaleció, porque él sabía que las iglesias estaban pasando pruebas, las iglesias estaban pasando persecución, las iglesias estaban pasando por apostasía, la iglesia estaba pasando porque se estaban apartando de las verdades de Dios. Pero Jesús le dice: Juan, yo estoy a cargo de ellas. Y a cada iglesia Jesús le dice: yo conozco que tus obras. A cada iglesia yo te conozco. Y a cada iglesia Él se refiere
con uno de los títulos que están allí. Mira los títulos, recuerden los títulos de Jesús. Dice, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Todos esos son títulos que se le dan a Jesús. Y con esos títulos es que Jesús se refiere a cada iglesia. Eso es importante que podamos entender. Ahora, hermanos, ¿cómo nos llega la revelación? Muy importante. Dios, Jesús, dice la revelación que Dios le dio, ¿sí? Por medio de Jesús, para revelar a sus siervos de las cosas que van a suceder pronto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces la revelación comienza en Dios, pasa por Jesús, que es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Luego llega a su ángel, y de su ángel, ¿a quién? A Juan el profeta, y luego ¿a quiénes? A sus siervos. Esa es la manera que nos llega la revelación. Ahora es importante entender, hermanos, tres cosas: revelación, inspiración e iluminación. Revelación es el acto divino, el cual Dios le muestra al profeta, le revela al profeta lo que él quiere transmitir a su pueblo. Es un acto divino, de Dios al profeta. La inspiración es otro acto divino por el cual Dios ahora inspira al profeta para poner por escrito lo que le fue revelado. Por eso dice Primera de Pedro, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Iluminación es el acto divino por el cual tú y yo, mi amigo, y este servidor recibimos luz sobre lo que escribió el profeta. Revelación es el acto de Dios al profeta, inspiración del acto de Dios al profeta para poner por escrito lo que le fue revelado, iluminación es lo que tú y yo debemos pedirle a Dios, que nos ilumine para poder entender lo que fue escrito por el profeta. Por eso tengamos cuidado cuando alguien dice, Dios me reveló. Cuidado. Dios usa estas maneras para revelarse a nosotros a través de Jesús, de su ángel, de su profeta, y luego el mensaje que nos llega a nosotros. Ahora entramos al fascinante estudio de las 7 iglesias. Oh, mis amigos, es lindo, hermano, que a cada iglesia Jesús se dirige de una manera distinta. Hermanos, todas las iglesias eran diferentes. Eso es importante. Por eso Jesús llega a tu vida de una manera diferente. Jesús llega a tu vida diferente a la que llegó a mi vida. Oh, mis hermanos, Jesús nos conoce a cada uno individualmente. Y yo sé que de una manera especial llegó a tu vida. Llegó a tu vida también, mi amigo. Y llegó a mi vida. Y hermanos, ese es el mensaje a las iglesias. Las iglesias eran 7 iglesias literales que estaban allí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y ustedes pueden ver en el área amarilla donde dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Las iglesias iban en forma ascendente, ¿sí? Van en el recorrido que hace una persona que hace la entrega del correo, ¿sí? Sube, Esmirna, luego Pérgamo, elevación, ya vamos a ver, orgullo, autosuficiencia. Y luego empieza a descender Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias literales, existían en el tiempo de Juan. Ya las vamos a estudiar algunas vamos a ver ellas y vamos a ver quién las fundó también. A esas 7 iglesias es que es dirigida esta carta. Cada iglesia también representa un periodo histórico diferente de la iglesia cristiana y tiene que ver con su condición que espiritual. Sí, existieron esas iglesias literales en Asia, pero tienen una representación para nosotros como iglesia cristiana a través de la interpretación historicista. Y tiene que ver con la condición espiritual. Vamos a ver la primera iglesia. En esta noche vamos a terminar con la primera iglesia. Sí, vamos a ver. Éfeso. Ahí en capítulo 2, ustedes lo pueden leer conmigo. Sí, capítulo 2, versículo 1. Y busquen conmigo, hermano. Ese texto también no lo tengo allí, pero sí, ustedes lo pueden mirar. Yo quiero que tengan su Biblia allí, su libro de Apocalipsis abierto. Apocalipsis capítulo 2, 1. Escribe al ángel, al mensajero de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es? Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo
y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado que mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia deseable, la iglesia apostólica, la iglesia en la cual el apóstol Juan fue pastor por muchos años. Éfeso era una ciudad grande, tenía 340 habitantes, grandes minas de plata, tenía grandes riquezas y por lo tanto, tristemente, cuando hay abundancia, hay inmoralidad. Y luego dice que había un gran templo de la diosa Diana, que fue considerado uno de las 7 maravillas del mundo. Mira el libro de Hechos, por favor, brevemente, hermanos. Que todo esto está aquí en la Biblia, hermanos. Éfeso. Esa iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Hechos capítulo 19. Quiero leer algunos textos. Hechos 19, versículo 23. Dice que 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, que eran los discípulos de Cristo. Dice, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo estaba en lo cierto predicando el mismo mensaje que nosotros predicamos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado a nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande, grande, Diana, diosa de los efesios. Pero déjeme decirte, mi hermano, mi amigo, de ese gran templo de la diosa Diana, hoy solamente quedan unas ruinas. Pero del Señor Jesús, que predicaba el apóstol Pablo, que predicó Juan y que tú y yo predicamos, y el que tú quieres tener una relación con él, Jesús vive hoy, mañana y para siempre. Diana pasó a la historia. Diana ya no es esa supuesta majestuosa diosa de Asia. No, pero Jesús sí, Él reina y Él vive para siempre. Por eso es que mi amigo, mi hermano, debes poner la fe en Jesús, su confianza en Él. Ahora, hermanos, esta iglesia de Éfeso es la iglesia pura. Y esta iglesia en la historia va desde el año 31 después de Cristo con la crucifixión de Jesús hasta el año 100 con la muerte de Juan. Eso es lo que los historiadores le han dado a este periodo de la iglesia de Éfeso. Esta época es la iglesia triunfante, en la que el evangelio prácticamente había alcanzado todos los rincones de la tierra. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Las personas sentían el gozo al escuchar de Jesús. Se bautizaban, entregaban sus vidas, aunque hubieran persecuciones, aunque estuvieran pasando pruebas o dificultades, ellos sabían que con Jesús podían tener vida eterna. Y ustedes recuerdan ese gran milagro de Pedro y Juan en el templo de la Hermosa. Allí Pedro lo mira y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Lo tomó del brazo y este hombre se levantó y entró alabando y glorificando el nombre de Dios. Hermanos, esa es la iglesia de Éfeso. La iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia que era usada para poder hacer milagros en el nombre de Jesús. Era la iglesia en la cual se predicaba celosamente de Jesús. Pero algo pasó al final de ese año 90, 95, cerca del año 100. Los hermanos que habían sido celosos, que habían compartido del Señor, algo pasó y tristemente perdieron el primer amor. Y allí en Apocalipsis 2:4, esa es la reprensión, ese es el llamado que Dios le hacía a la iglesia de Éfeso. Y te hace a ti y me hace a mí también. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oh, mi hermano, mi hermana, tú y yo sabemos dónde ha quedado ese primer amor. Ese primer amor a Dios, al prójimo,
y en el servicio a nuestra iglesia. Yo recuerdo, hermanos, en nuestros países, hablo de Colombia, hermanos queridos, cuando yo me bauticé en Colombia hace un poco más de 35 años, hermanos, era un gozo estar en la iglesia. Estábamos el sábado, mañana, tarde, y sociedad de jóvenes más tarde, programas en la noche. Luego el domingo había culto. Y luego el lunes teníamos reunión de laicos. Y luego el martes hacíamos reunión de grupos pequeños. Luego el miércoles culto de oración. Luego jueves reunión de grupos pequeños. Luego el viernes culto de consagración. Y sábado otra vez. Nuestra vida giraba alrededor de Jesús. El servicio a su iglesia, el servicio a la comunidad, el departamento de Dorcas, cómo trabajaba. Todo eso era especial y es lo que conocemos como el primer amor. Más de una ocasión he escuchado hermanos que los visito, que por alguna razón no han venido a la iglesia por un tiempo, y al visitarles con lágrimas en los ojos me ha dicho más de una familia: pastor, ore por mí, porque siento que estoy perdiendo el primer amor. Ahorita en esta pandemia, una linda familia que ya había conocido antes, que ellos habían conocido del Señor Jesús y de su iglesia en El Salvador. Y tristemente pasaron una tragedia y pudimos acompañar a la familia, estar orando con ellos. Y me dice la familia, los esposos: pastor, yo deseo volver a ese amor de Jesús y a la iglesia una vez más. Y hermanos, para gloria de Dios, en medio de esta pandemia hubo ese milagro de bendición, porque estos esposos entregaron su vida a Jesús y nacieron para el reino de los cielos una vez más y volvieron al primer amor. Volvieron al primer amor. Yo no sé, mi hermano, mi hermana. El Señor es el que te invita a través del Espíritu Santo. Él es el que te conoce. Y Él es el que está llamando a tu corazón de que pueda volver a ese primer amor, porque hay una promesa para ti. Y la promesa que fue para Éfeso es para ti también. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, al que se arrepienta, el que decida levantarse una vez más, el que a través de este libro de Apocalipsis se reavive y vuelva a ese primer amor, el Señor lo va a poner entre los vencedores y nos va a dar a comer del árbol de la vida que está allá arriba en el medio del paraíso de Dios. Hermanos, cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, el del Edén fue llevado el árbol de la vida al cielo y está allí en medio del paraíso de Dios. Yo quiero comer de ese árbol de la vida y hoy deseo reconsagrarme a Dios. ¿Tú deseas reconsagrarte a Dios, hermano? Sí, mi hermano. Solamente abre el corazón a Jesús. Solamente ven a Él. Solamente dile al Espíritu Santo que te reavive una vez más, que te haga volver a ese primer amor. Y mi amigo, mi amiga, si aún no has entregado tu vida a Jesús, no dejes pasar este momento. El Espíritu Santo está llamando a tu corazón. Sí, el libro de Apocalipsis es de Jesús, es ese quinto evangelio. Es Él el que está preocupado por tu salvación. Él es el que quiere caminar a tu lado y acompañarte en medio de estas pruebas. Él quiere darte a comer también del árbol de la vida. Solo acéptalo, mi amigo. Solo abre tu corazón a Él. Yo quiero orar por ti en esta hora, mi amigo. Allí donde tú estás. No dejes pasar este momento de abrir tu corazón a Jesús, haz relación con Él y vas a ser vencedora y todos marcharemos hacia el cielo. Quiero invitar a que hagamos esta oración juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias porque Jesús fue revelado en el ministerio terrenal en los evangelios. Pero gracias porque encontramos también la revelación de Jesús en el Apocalipsis. Gracias porque Él no se ha olvidado de nosotros. Él, a través de las visiones del Apocalipsis, quiere venir con nosotros, quiere seguir en relación con nosotros, quiere caminar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Porque hoy tu Espíritu Santo nos ha iluminado para entender
que Jesús es el mismo ayer, hoy, y nos guiará mañana y nos guiará hasta el día que podamos estar en el cielo participando del árbol de la vida. Yo te pido, Padre, que bendiga a mis amigos en esta hora. Por favor, ilumínales también para entender más de tu palabra y guíales, Señor, para que podamos también salir vencedores y todos juntos marchar hacia la Canaán celestial. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, límpianos en la sangre del Cordero y vuélvenos a ese primer amor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor.